tardes. Hoy martes 21 de junio, bienvenidos un día más a La Tertulia, aquí en Biosfera Televisión, una jornada en la que, como casi siempre, tendremos muchísimas cosas que contarles, todas ellas relacionadas con la actualidad, empezando por los incendios. Hemos podido hablar con el gerente del Consorcio de Seguridad y Emergencia y podremos escuchar sus declaraciones. Hay bastante temor entre la ciudadanía, ya se los adelanto. Además, en la parte de la entrevista podremos hablar con David Toledo, que es secretario de Organización de Coalición Canaria. Hablaremos de la gestión en la capital, de la gestión en Canarias y también, bueno, de las candidaturas y cabezas de lista en su propio partido. Hoy, martes, tendremos tertulia de periodistas y para contarles todo esto, empiezo saludando a nuestro compañero periodista Domingo Rivero. Muy buenas tardes, Mingo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Una jornada bien cargada de cosas, como bien decíamos. Empezamos hablando de los incendios en la capital. En la madrugada de ayer también muchos vehículos, contenedores, fincas, en fin, no cesa el asunto. Sí, además no es que sean coches abandonados, que muchas veces podemos pensar que bueno, que están abandonados en un solar perdido y alguien le prende fuego o por cualquier causa técnica, no, estamos ya hablando de coches que están aparcados en las aceras. De hecho, estamos viendo, este es uno de los incendios de anoche, 2 coches aparcados normal y corriente, y claro, eso está causando seria preocupación entre los vecinos, porque claro, ya no sabes qué hacer. Porque antes tú dices, bueno, no lo aparco al lado de un contenedor, que era lo a que estábamos acostumbrados, porque prendían fuego al contenedor y de paso se incendiaba el coche, pero en este caso ni hay contenedores alrededor. Mira cómo han quedado los coches totalmente destrozados. Exacto, ¿no? Hay que decir que esas imágenes no son de archivo, son de esta misma mañana, son los coches que se incendiaron en esta misma madrugada, con lo cual, bueno, pues estamos viendo tal cual como han quedado. Como comentábamos, antes eran también vehículos abandonados en su mayoría, pero en esta ocasión y desde hace ya bastante tiempo no es así, son vehículos que se están utilizando, que están en uso, con lo cual pues cualquier persona se levanta un día y se encuentra con su vehículo de esta manera en la que estamos viendo. Como decíamos, hemos podido hablar y escuchar las declaraciones del gerente del Consorcio de Seguridad y Emergencia de Lanzarote, Enrique Espinosa. Vamos a escucharlo porque por un lado habla pues del aumento, del gran aumento que estaban sufriendo de este tipo de incendios y por otro lado, como bien decíamos, del temor que hay entre los ciudadanos. Has visto la tendencia que hemos tenido tanto en el semestre del año pasado como en el semestre de este año, que ha aumentado casi al doble en lo de los contenedores más y de los vehículos también, al doble de lo que fue el año pasado. Yo lo que creo que es el seguro que lo tengan contra el incendio, entonces cubriría creo que el 100%, si no, si a terceros pues, poco le pueden cubrir, solo lo básico, lo que se tase el seguro. Están en ello, yo sé que están intentando poniendo cámaras, intentando poner más medios, pero claro, estamos un poco a rastra y necesitamos ya, debido al aumento, pues que sean implementadas lo antes posible, que la implementación llegue a todos esos puntos donde estamos teniendo esos problemas a lo largo de todo, sobre todo el municipio de Arrecife. Hombre, solidaridad, lo que se pide es mucha solidaridad y ahora mismo todo el mundo tiene un smartphone, un móvil y que si puede grabar a los que están haciendo esa infracción y ponerlo a disposición de los cuerpos de seguridad, pues me facilitaría la indagación de todos estos hechos que estamos teniendo y sobre todo en este último semestre. Casi el 90% podemos decir que son por actos vandálicos que están ocurriendo pues en este último semestre, que se ha incrementado de una manera exponencial con diferentes... Bueno, es la Policía Nacional, como bien decía Enrique, quien está en ello, veremos en qué acaba. Lo importante, creo, como bien decía Enrique, también solidaridad con respecto a todos aquellos que podamos ser testigos de algún tipo de incendio, pues inmediatamente informarlo para que den con los autores pues ya decíamos, el 90% de los casos son actos incívicos. Hay que decir, y tengo los datos, también me los ha cedido el gerente, que como vemos era una videollamada, por eso no era pues de tan buena calidad. En este año, en lo que va de año, se han incendiado solo en Arrecife 25 vehículos y 23 contenedores, con lo cual, bueno, creo que son datos, Mingo, bastante alarmantes. Sí, sí. Bueno, vamos a ver si la Policía Nacional, sabemos que están realizando investigaciones, porque de hecho los bomberos también le pasan datos, sobre todo para saber si fue intencionado, si fue fortuito, y esperemos que la Policía Nacional haga su trabajo y que detenga
a los delincuentes, ¿no? Desde luego que sí, así es, estaremos informando en cualquiera de los casos. Y en la parte de actualidad también seguimos con otra noticia. En su momento fue desagradable, en este caso esto es bueno, es que le han detenido al autor, al presunto autor de la agresión del pasado sábado en la Marina de Lanzarote, a la salida de un local de ocio nocturno. Recordamos que fue alrededor de las 5 de la madrugada aproximadamente cuando alertaron a la Guardia Civil precisamente de que se encontraba una persona tumbada en el suelo y sangrando abundantemente. Son palabras que ha dado la Guardia Civil a este propio medio de comunicación, por tanto se presentaron de inmediato, comprobaron los hechos, además también ratificados por varios testigos de alrededor del suceso y pues afortunadamente lo han detenido. Se trata de un hombre de alrededor de unos 30 años de edad que ya constaba con algún antecedente policial. Afortunadamente lo han detenido y lo que esperamos en estos casos, Mingo, pues que no se vuelva a repetir, ¿no? Como dice la gente, es un laja, ¿no? Y este tipo de laja, pues menos mal que la policía, de hecho en la entrevista que vamos a tener posteriormente vamos a hablar también de la seguridad que está intentando poner en marcha el Ayuntamiento de Arrecife con más policías para evidentemente evitar todo este tipo de delitos, ¿no? Bueno, siguiente jornada o tema de actualidad pasa, Mingo, tú lo cubriste en su momento, por lo tanto nos puedes contar un poco más. Se ha resuelto un poco el tema del juicio de San Ginés. La jueza absuelve a San Ginés en el caso de la desaladora al no dar por válida la acusación popular, en este caso. Exacto, desde el principio una de las alegaciones que hacían todas las defensas es que los ex consejeros y consejeros en su momento de Podemos, Carlos Meca y Pablo Ramírez, no estaban legitimados para hacer como acusación popular. Pues en este caso la juez ha dicho que es verdad, que no estaban acusados. Entran a valorar una serie de asuntos, es decir, vienen a decir que una vez que dejaron de ser consejeros de Podemos, tenían que haberse sumado a esa acusación popular, pero no lo hicieron según la juez y como al no hacerlo, pues ha quedado descartada su presencia. ¿Eso qué significa? Que ni siquiera se ha entrado a valorar el fondo del asunto, es decir, si fue legal o ilegal la incautación de la desaladora. Y como eso ya no es la única, hay que recordar que el Ministerio Fiscal no presentaba ninguna acusación. Claro, si el fiscal no acusa y los de Carlos Meca y Pablo Ramírez no pueden entrar en este juicio, pues al final decae todo y queda absuelto sin entrar a valorar el fondo, que eso lo deja muy claro. ¿Qué pasa? Que a partir de ahora cabe un recurso de apelación ante la audiencia provincial y además no solo es que no se les dicen a Carlos Meca y a Pablo Ramírez que no pueden entrar en juicio, sino que además tienen que pagar todas las costas de todo este juicio, que seguramente es unos cuantos miles de euros. Es decir, que por ahora la verdad que es un golpe duro para la acusación popular, pero bueno, veremos si se admite el recurso de apelación. No sé si lo van a presentar, tiene unos 10 días a partir de hoy, y bueno, eso ya lo veremos. Lo que sí ha quedado claro es Francisco Perdomo, que era el secretario del Consejo Insular de Agua, el Hernández Duchemín, que era el gerente, y Pedro Sanginés, como expresidente del Cabildo, han quedado absueltos. Por tanto, al final no se sabe realmente las conclusiones finales, porque o si hubo o no y demás prevaricación, porque no se ha entrado en el fondo de la cuestión por esto mismo que estás contando. Bueno, seguiremos informando como hemos hecho siempre en función a cómo avance toda esta situación. Una aclaración sí que me decían los compis y es totalmente cierto, nos han llegado unos sucesos de última hora y por eso he insistido en lo de la Guardia Civil, pero quien ha detenido al presunto autor de la agresión de la Marina el pasado sábado es la Policía Nacional, ¿cierto? Sí, que es la que tiene las competencias dentro de seguridad ciudadana dentro de Arrecife. En caso que fuera en otro municipio es la Guardia Civil, pero en Arrecife es la Policía Nacional. Exactamente, así es. Bueno, Mingo, nos quedaban, ayer nos visitó aquí también en Biosfera Media Fernando López Aguilar, eurodiputado del Partido Socialista, y nos quedaban algo que comentar sobre él, algo que pudo comentarnos sobre los asuntos de Canarias en la Unión Europea, ¿no? Ahora se está hablando mucho, en la Unión Europea se va a poner lo que se llama el impuesto verde. Este impuesto verde es para las tasas de gasolina, combustibles, tanto en aviones como en transporte marítimo. Pues bien, Canarias y las regiones ultraperiféricas han dicho a la Unión Europea, señores, nosotros la única forma de hacer negocio es que vengan aviones, que vengan barcos, entonces va a haber una excepción para las regiones ultraperiféricas y en este caso nos habló un poco pues, de ese asunto que lo vamos a escuchar. En estos momentos
La estrategia de regiones ultraperiféricas ha sido lanzada por la Comisaria de Política Regional y de Cohesión en la reciente cumbre de regiones ultraperiféricas en Martinica, a la que acudió el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres. Y en esa estrategia está planteado el objetivo de que Canarias incorpore modernización, innovación y haga una apuesta clara por la economía circular, economía azul, economía verde, economía sostenible. Pero para eso es necesario que la transición hacia la economía descarbonizada que la Unión Europea ha planteado tenga su modulación en Canarias y sus excepciones cuando haga falta, por ejemplo, en el coste de la descarbonización del tráfico aéreo y del tráfico marítimo. Ese es el trabajo en el que he estado en estos últimos meses, interponiendo las enmiendas a todas y cada una de las leyes que componen el paquete llamado Fit for 55, para que nos entiendan. Es el paquete que plantea que en el 2030 toda la Unión Europea haya reducido su emisión de CO2 a la atmósfera en un 55% y en 2050 en un 100%. Sea una economía plenamente descarbonizada. Pues bien, ese objetivo tiene que modularse en Canarias, porque las regiones ultraperiféricas dependen enteramente de la conectividad aérea y marítima, y por tanto reducir el coste de CO2 del tráfico aéreo y marítimo en Canarias y en las regiones ultraperiféricas va a costar más tiempo. Esas son las enmiendas que hemos interpuesto y las hemos conseguido, las hemos sacado adelante. Bueno, y para irnos a la parte de la entrevista, ahora sí, como decíamos, con el secretario de Organización de Coalición Canaria, David Toledo, antes les dejamos con un emotivo acto que se ha realizado hoy en el Ayuntamiento de San Bartolomé, concretamente en la zona de La Plaza, para visibilizar y concienciar contra la enfermedad, la ELA. Hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el ELA. El alcalde de San Bartolomé y Sonia Sánchez, coordinadora gerente de la Fundación Luzón y también en representación del resto de asociaciones, han hecho este emotivo acto en La Plaza. Celebramos hoy este acto con el objetivo de visibilizar la esclerosis lateral amiotrófica, la ELA. Lo hacemos desde el compromiso de un municipio, San Bartolomé, que tiene con esta enfermedad una especial responsabilidad. En España hay 4.000 afectados por el ELA, 300 de ellos en Canarias. Cada día se diagnostican 3 nuevos casos en España y también cada día fallecen 3 personas como consecuencia de la enfermedad. El 90% de estas personas no dispone de medios para afrontar su evolución. Desde el municipio de San Bartolomé queremos expresar hoy nuestro apoyo a las personas afectadas de ELA, así como a sus familiares, ante las muchas dificultades con las que deben lidiar durante el proceso de la enfermedad. Las administraciones públicas aquí presentes debemos asumir la obligación institucional de facilitar medidas encaminadas a lograr la mayor calidad de vida posible para estas personas. Este 21 de junio, Día Mundial de la Esclerosis Lateral Amiotrófica, la Confederación Nacional de Entidades de ELA pide que se redoblen los esfuerzos parlamentarios para sacar adelante una ley de carácter estatal capaz de atender una necesidad urgente para 4.000 personas enfermas de ELA en España y en sus familias. Con una esperanza de vida de entre 3 a 5 años desde el diagnóstico y una media de 2,5 años para empezar a percibir ayudas, los plazos burocráticos son actualmente un obstáculo para que la persona con ELA pueda acceder a las prestaciones que le corresponden como dependiente. Necesitamos la tramitación de la ELA, la ley ELA ya. Bueno, pues ahora sí ya estamos en tiempo de entrevista. Como le habíamos comentado, vamos a hablar en el día de hoy con el secretario de Organización de Coalición Canaria, que también es teniente de alcalde, por otra parte, en el Ayuntamiento de Arrecife. Hablamos con David Toledo. Muy buenas tardes, David. Muy buenas tardes, Paola. Y gracias por acompañarnos en esta jornada de hoy. A mí me gustaría empezar, David, si te parece, porque también ha sido tema de debate de estos días, hablando sobre la inseguridad ciudadana en Arrecife. Creo que es un tema muy importante, ya no solo por lo que llevamos hablando durante mucho tiempo del aumento, el crecimiento de los incendios y demás, sino también por esto último que ha ocurrido, que parece una anécdota, pero desde luego que es muy importante, con lo de las alfombras de sal, que nos comentaban estos días, y también con lo de la reyerta multitudinaria que ha ocurrido en Arrecife, que no es la primera vez, en locales de ocio. ¿Cómo se está manejando todo esto desde el Ayuntamiento de Arrecife y sobre todo qué se plantea hacer con respecto a este asunto? Bien, nosotros cuando entramos a gobernar en el nuevo pacto de gobierno por allá por diciembre, nos encontramos con una situación
preocupante en la policía. Habían 4.000 horas extras para utilizar en el cuerpo de seguridad que no se estaban utilizando. Nosotros hemos empezado a utilizarlo. La ciudad es segura, no es insegura. Lo que hay actos incívicos que tenemos que controlar. Por ejemplo, por hacer una comparación con el anterior gobierno y con este gobierno de ahora, cuando nosotros entramos a gobernar por la noche habían una pareja de policías, dos policías para toda la ciudad. En este caso, por ejemplo, el viernes, tanto el viernes como el sábado, habían entre 12 y 15 policías gestionando la ciudad de Arrecife. Por lo tanto, la ciudad es segura, la ciudad está controlada, hay el triple y el cuádruple de agentes de policía que con el anterior gobierno, pero sí es cierto que no podemos poner un policía en cada uno de los barrios, hay 17 barrios y tenemos los efectivos que tenemos, incluso tirando de horas extras. A partir de ahí, pues habrá que hacer campañas de concienciación, de educación, de decirles pues, a los más jóvenes, a los que también están en edad de adultos, que quizás también hayan sido partícipes de esos actos vandálicos en las alfombras o en la reyerta que hubo a las puertas de un local de ocio nocturno, que tenemos que tener cuidado con lo que hacemos, pero no es una cuestión de seguridad en la ciudad, porque tener entre 12 y 15 policías, tanto en la noche del viernes como el sábado, creo que es una materia que está solventada en ese sentido. De todas formas, ¿no teme usted que se le vaya de las manos el control de la noche en Arrecife? Porque claro, parece que en los últimos 2 meses no hay un fin de semana que, está hablando de aumento de la policía, pero no hay un fin de semana que haya problemas. No sé qué se puede hacer de más para que evitar ese tipo de, sobre todo eso del temor a la gente a salir por la noche en la capital. Le repetimos, la ciudad no es insegura, que están habiendo reyertas a las afueras de los locales de ocio nocturno, es cierto, pero toda la vida han existido. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues duplicar, triplicar y cuatriplicar los agentes de policía. Le digo, hemos pasado de una pareja de policía con el anterior concejal del Partido Socialista a tener 12 y 15 justo este fin de semana. La próxima semana volverán a haber 12 y 15. Si sigue pasando esto, tendremos que pedir refuerzo a la Policía Nacional, que por cierto nos está apoyando, pero también carecen de efectivos policiales, y vamos a registrar una petición a través del Senado en el Gobierno del Estado español para que destinen más policías, más agentes de la Policía Nacional para que nos ayuden. Tenemos pocos efectivos, pero con las horas extras estamos supliéndolo, y creo que 15 policías en la calle es más que suficiente para controlarlo. Otra cosa es los actos incívicos y el vandalismo que siempre ha existido, pero tenemos que poner el foco de atención en los locales de ocio nocturno porque es una realidad lo que está pasando. ¿Y hay mano dura con el incivismo en este caso? ¿Se están teniendo en cuenta? Bueno, porque además quien lleva el área de policía es su compañero de partido. ¿Se está teniendo en cuenta a la hora en fin, de poner multas en estos casos, por ejemplo, a los actos incívicos? Por supuesto, eso está tipificado en el Código Penal y en el derecho es así. Cuando uno comete una infracción del tipo que sea, está tipificado que tendrá una multa. Y me refería porque creo recordar que, bueno, como fueron varios municipios los que lo hicieron, no sé si Arrecife entraba entre ellos, pero se ha aumentado también la vigilancia con cámaras de seguridad y demás. No sé si en Arrecife se ha hecho. Sí, es cierto. En Arrecife se están empezando a colocar, hemos pedido alrededor de entre 80 y 90 cámaras para poner a lo largo de Arrecife. Es otra gestión del compañero Jacobo Lemes al frente del área de policía local desde que entramos, y en breve estarán colocadas a todas. Vamos a seguir con, bueno, no sé si tenías algo más con respecto a la seguridad, Mingo. No, de la seguridad, a ver si se acaba, porque la verdad que yo creo que puede ser preocupante por el hecho de eso, de fin de semana, sobre todo los padres que dejan a sus hijos que vayan a salir ahí, pues ya el miedo, ¿no?, a que pueda pasar algo, pero bueno, esperemos que el aumento de la policía local pues vaya un poco, sobre todo que la gente sepa que si se hace algo hay policía, porque a veces ese es el problema, ¿no?, que exista permisividad, ¿no?, que lo que pase no tenga repercusión. Se ha nombrado a Echedei Eugenio candidato a la alcaldía de Arrecife. No sé si en algún momento se llegó a barajar en el partido que fuera usted o el candidato Echedei. ¿No ha habido ningún tipo de duda en el partido? No. Absolutamente no. Nosotros tenemos un proyecto común, no de personas, un proyecto de equipo, no es a título individual quien tenga que encabezar una lista. Nosotros sabíamos, confiábamos y apoyamos, y yo mismo avalé, y lo dije cuando salí elegido teniente alcalde en la ciudad de Arrecife. Recuerdo que en este mismo medio le expliqué que Echedei Eugenio no era teniente alcalde porque no podía compatibilizarlo con sus tareas de profesor en el Instituto Sonsama, bueno, el actual FP, por eso no fue el teniente alcalde, y que confiaba que él iba a encabezar de nuevamente el proyecto nacionalista, porque al fin y al cabo Echedei es el alcalde electo de esta ciudad, fue el que sacó 9 concejales, el mayor número de votos de la historia de nuestra formación política, y ahora va a seguir encabezando el proyecto, y hemos tenido el reto, ahora nos hemos marcado el reto de sacar una mayoría absoluta. Cuando en 2019 dijimos que íbamos a sacar 9, 10 concejales, nos decían que si estábamos locos, que éramos un grupo muy joven y que hablábamos más de la cuenta. Bueno,
El resultado fueron 9 concejales a 20, 30 votos de sacar el 10º concejal, y ahora nos hemos marcado el reto de sacar 13 concejales, de que el 13 deje de ser el número feo, el número de la mala suerte, para convertirlo en el número de la estabilidad que necesita el Ayuntamiento de Arrecife. Hay quien empieza antes, partidos que empiezan antes y hay partidos que empiezan después, una decisión totalmente lícita en cualquiera de los dos casos. En Arrecife ya hemos visto que han empezado ya eligiendo su cabeza de lista, están ya en campaña electoral. Podemos decir que Coalición Canaria, ya no solo en Arrecife, le pregunto particularmente por Arrecife porque como teniente alcalde actual, ¿no? Pero se puede decir que Coalición Canaria está ya en campaña electoral, y lo digo porque quizás incluso puede percibirse o darse la sensación de que llegan a ser oposición de sus propios socios de gobierno, ¿no?, en la capital. Nosotros hemos empezado la campaña, la elección de candidatos en las grandes ciudades de Canarias. Ya hemos elegido La Laguna, Telde, Las Palmas, Gran Canaria este sábado, hemos elegido Arrecife y vamos a elegir en las próximas semanas Santa Cruz de Tenerife, porque no tenemos miedo de hacer política y de hablar y decirle quiénes son nuestros candidatos. Hemos escuchado a otros partidos políticos decir que si es muy pronto para sacar un candidato porque lo quema. ¿Quemar el qué? No tenemos miedo de decir cuál es nuestro candidato, quién va a liderar nuestra formación y cuál va a ser nuestro programa electoral. Nosotros estamos en campaña, las elecciones fueron el 26 de mayo del 2019 y estamos en campaña desde el 27 de mayo de 2019 porque no hemos dejado de hacer lo que sabemos hacer: ir a los barrios, ir a las organizaciones, ir a las asociaciones, ir al tejido empresarial, a hablar con ellos y a discutir. Después de todo este tiempo, nosotros sabemos qué proyecto de ciudad tenemos, porque lo tenemos claro, porque hemos hecho partícipe a los agentes sociales y económicos de esa ciudad, de ese proyecto de ciudad. Por lo tanto, no tenemos ningún tipo de miedo, ni creo que sea pronto para decirle a la gente, este es nuestro candidato. No tenemos miedo de que se queme, porque somos valientes a la hora de gestionar y de implementar el proyecto de ciudad que queremos y que tenemos en la mente. El pasado viernes teníamos aquí una tertulia política, estaba Juan Monzón, que es el concejal de Yaiza, pero asesor del Ayuntamiento de Arrecife, y la verdad que por sus palabras se mostró molesto en el sentido de que veía como que Coalición Canaria estaba ya asumiendo cosas que no habían hecho en Arrecife, y no sé yo si es que ya existe una guerra soterrada o abierta entre Coalición Canaria y el Partido Popular para ver quién hace mejor las cosas. No, tengo una magnífica relación con Manolo Domínguez, presidente del Partido Popular en Canarias. Tengo una magnífica relación con Astrid Pérez, presidenta del Partido Popular y alcaldesa, mi alcaldesa en la corporación que estoy gestionando, y no hay ningún tipo de guerra ni de soterramientos, ni entiendo nada de eso. Nosotros, por suerte, el Ayuntamiento de Arrecife goza de una estabilidad magnífica. Desde que nosotros entramos a gobernar, por ejemplo, las cosas que hemos hecho en conjunto, la cabalgata de Reyes, que el Partido Socialista nos acusaba de que estábamos en pandemia, que iban a haber muertes, nos decían, tanto en la cabalgata de Reyes como en el Carnaval de Arrecife, y yo no vi muertes, yo vi a gente bailando, disfrutando al aire libre y pasándolo bien después de más de 2 años de pandemia encerrado en su casa. O el Día de Canarias, que no se celebraba desde 2017, entró este nuevo grupo de gobierno y celebramos el Día de Canarias el otro día después de tantos años, y así un sinfín de cosas. Yo creo que el Ayuntamiento de Arrecife ahora sí goza de la estabilidad que le faltó cuando, por ejemplo, con el Partido Socialista se montaban encontras en los plenos o en las comisiones o en las juntas de gobierno, y eso traía inestabilidad para la ciudad, que los ciudadanos lo menos que quieren son inestabilidades y guerras políticas, quieren estabilidad, y nosotros siempre estamos votando el mismo tipo de voto. Pero él hablaba de casos concretos, decía el concejal de Deportes que había ido a un pabellón a presumir de una obra que ni siquiera había hecho Coalición Canaria, es decir, hay como cierto pique, entiendo yo ya, entre los dos partidos. Le digo, desconozco lo que dijo el asesor del Ayuntamiento de Arrecife. Si es así, me sentaré a hablar con él sin ningún tipo de problema, pero guerra soterrada ni pública hay ninguna, no sé a qué se refiere, pero el pabellón de Tito Rey, si se refiere a eso, sí lo inauguró estando Rosmen Quevedo de concejal ahora en este momento, pero es un pabellón que ha pasado por distintas manos, desde Jacobo, cuando era concejal de deporte, Roy, que fue concejal de deporte con el Partido Socialista, y al final, pues nosotros aceleramos los procedimientos y lo inauguró Rosmen y la alcaldesa de Arrecife, sin ningún tipo de problema. Son cuestiones normales y que hay que normalizar. Si ahora yo estoy gestionando un área y hay que inaugurar algo que empezó otro compañero, ¿qué hago? No lo inauguro. ¿Por qué estoy yo ahora? Creo que esas fobias y envidias hay que dejarlas a un lado. Bueno, pero también es cierto que no es lo mismo inaugurarlo porque evidentemente te toca, como bien comentas, estoy totalmente de acuerdo, y otra cosa es pues atribuirte como se suele decir, con la típica foto de que tú has hecho eso y que gracias a lo que has hecho o a la gestión que has hecho se ha podido inaugurar el pabellón, ¿no? Cuando es evidentemente, y hasta la propia alcaldesa lo ha dicho, es cierto que es de las pocas áreas que destaca que se hizo un buen trabajo, es la de deportes con Roy González al frente. El área de deportes se hizo un buen trabajo con el compañero Jacobo Leme, se hizo un buen trabajo con Roy González al frente y se está haciendo un magnífico trabajo con Rosmen Quevedo, pero es que
En política no tenemos que venir a ver quién hizo y tú más, tenemos que decir las cosas como son. Roy González fue un buen concejal y Rosmén Quevedo está siendo un magnífico concejal. Totalmente de acuerdo. Para desvincularnos un poco de Arrecife y volvemos un salto atrás a lo que estábamos comentando con respecto a las elecciones, hablaba de que ya están ustedes eligiendo a sus candidatos. Bueno, con respecto, por si nos puede dar pistas o comentarnos algo acerca de este asunto. Con respecto al gobierno de Canarias, ha habido también polémica en su momento por unas declaraciones del actual alcalde de Teguise, Osvaldo Betancor. Imagino que el indudable candidato, de momento, por lo que yo he escuchado, sigue siendo Fernando Clavijo, y lo mismo le pregunto si se conoce algo o si se habla algo con respecto al Cabildo de Lanzarote. El día 10 de junio aprobamos el reglamento, el procedimiento para la elección del candidato a la presidencia del Gobierno de Canarias, y el plazo termina el 26 de septiembre. En ese periodo, cualquier afiliado de Coalición Canaria puede presentar los avales y los recoge, el 20% de los avales del Consejo Político Nacional, y presentarse para ser candidato a la presidencia del Gobierno de Canarias. A día de hoy no se ha presentado a nadie. Esa es la realidad. Yo no he recibido por ahora, pero tiene de plazo hasta septiembre, ningunos avales de que alguien quiera presentarse a la presidencia del Gobierno de Canarias. La cuestión de Osvaldo, bueno, unas declaraciones personales de que su ambición o su sueño en la vida sería ser presidente del Gobierno de Canarias, y genial, todos podemos tener ambiciones, pero las ambiciones hay que hablarlas en casa. Yo creo que cuando uno quiere hacer algo, lo primero que hablarlo públicamente tiene que hablarlo en casa. A mí, si en algún momento me gustaría encabezar cualquier tipo de lista o no, o ir de segundo, de tercero, o en el puesto que sea en una lista electoral, lo primero que hago es hablarlo en los órganos. Si es a nivel local, pues lo hablaré en el comité local; si es a nivel insular, lo hablaré a nivel insular; y si a nivel nacional, lo hablaré en los órganos nacionales. Las ambiciones son respetables, pero siempre, como digo, el respeto a los órganos y hablarlo en casa. Existe una coalición canaria, le digo también por las polémicas, y por cerrarlo con alguien que, bueno, que está dentro del partido verdaderamente. ¿Existe una coalición canaria unida? Por supuesto. Solo hay una coalición canaria, es la coalición canaria de todos los 25.000 afiliados que existen en Canarias. Se lo comento precisamente, pues, por ejemplo, usted mismo está comentando que con respecto a las últimas declaraciones de Osvaldo de estas aspiraciones, hubiese sido mejor comentarlo con el partido antes que dar esas declaraciones. No sé si bueno, interpreta precisamente que debería haber más unión en este aspecto, más coordinación, más comunicación. No, también aquí entra en juego que si te hacen una pregunta a un medio de comunicación tienes que responder, y hay respuestas que son más afortunadas en el tiempo y menos afortunadas en el tiempo. Yo sí lo hubiese agradecido que lo hubiese dicho dentro de los órganos del partido, como ya se lo he dicho, pero si es Osvaldo, si es Pedro, si es Midalia, si es Echedei, si es Samuel, si es Jacobo, los debates públicos nunca llegan a nada, los debates que sean orgánicos, todos los que quieran. ¿Y la Dirección Nacional de Coalición Canaria está preocupada por lo que se está viviendo en el Cabildo de Lanzarote, por los consejeros que han tenido que declarar en el juzgado? ¿Cómo están viendo esa polémica con Juan Manuel Sosa? No, estamos totalmente tranquilos porque no hemos hecho absolutamente nada. Esto es como el mundo al revés, ¿no? Un consejero que se presenta por unas siglas políticas, se hace tránsfuga, se va a otro partido y termina denunciando al partido por el que se presentó. Por lo tanto, la conciencia es súper tranquila, que la justicia haga su trabajo y ya veremos la resolución judicial, que al final los poderes tienen que estar separados y ser independientes los unos de los otros. A mí no me gusta hablar del poder judicial, pero le digo, totalmente tranquilo porque, como se suele decir, no tiene ni pies ni cabeza. Si te presentas con mi partido, te vas a otro y me denuncias a mí porque dice que un reglamento, que por cierto los reglamentos no son obligatorios, estar en los grupos políticos. No hay una obligatoriedad de tener un reglamento en un grupo político, pero aún así lo teníamos. Perdón, le haga la pregunta directamente, David, pero entonces no se ha falsificado, porque es lo que se está hablando, el punto de debate ahora mismo. No se ha falsificado por parte de Coalición Canaria ningún reglamento, para provocar esa expulsión. No se ha falsificado ningún tipo de reglamento en el grupo de Coalición Canaria, en el Cabildo de Lanzarote, ni en ningún otro lado. Nosotros siempre hacemos las cosas acorde a la ley. Otra cosa es que el señor Sosa, cuando se aprobó el reglamento y cuando estaban convocados todos los consejeros, no fuese a la reunión. Eso ya no lo sé porque no soy miembro del grupo del Cabildo, pero sí le puedo asegurar que no se ha falsificado ningún reglamento. Bueno, el tema de justicia está en manos y simplemente informaremos de lo que ocurra con todo esto. Por ir terminando, porque se nos acaba el tiempo, David, han sido este fin de semana, bueno, viernes y sábado, el debate de la isla, de Lanzarote. Coalición Canaria ha presentado pues el tope de propuestas que se les permitía, que eran 8, si no recuerdo mal. ¿Cómo valora un poco la respuesta, sobre todo, que ha dado el propio Cabildo de Lanzarote a esta serie de propuestas? Bueno, hemos vivido, lo primero, un debate del estado de la isla que a mi parecer me hubiese gustado que fuese más un lunes, un martes, un miércoles, que un viernes, sábado, por el apagón informativo. Ustedes que son periodistas lo suponen, ¿no? Saben que los fines de semana hay menos atención a los medios de información. No sé si ha sido a propósito por una estrategia del grupo de gobierno, el Cabildo Insular de Lanzarote, terminarlo un sábado por la mañana para que haya menos
menos audiencia, que por cierto cuando uno se metía en YouTube para verlo veía que había conectado 10, 12 personas en una isla de más de 160.000 habitantes. Eso es lo primero. Lo segundo, bueno, vivimos un debate del estado de la isla, tuve la suerte de verlo a ratos por YouTube, yo era uno de esos 12 ciudadanos de Lanzarote que lo seguía. Un tanto atípico, por así decirlo. Había muchos dimes y diretes entre dos formaciones políticas, por una el Partido Socialista y por otro el Partido Popular, que hasta hace nada estaban gobernando conjuntamente en el Cabildo de Lanzarote. Y lo que necesita la isla no es ese enfrentamiento político del y tú más. La isla quizás necesitaba un análisis profundo, económico, social, de cómo ha estado la isla en estos 3 años de gobierno del Partido Socialista y al final propuestas hacia dónde debe de ir la isla, porque recordemos todo que hasta el 2019, que el Cabildo de Lanzarote tuvo una estabilidad de 10 años de gobierno con Coalición Canaria al frente, Lanzarote era la primera isla que abanderaba el crecimiento económico, el crecimiento social y el crecimiento de masa turística en porcentaje de las 8 islas Canarias. Y a día de hoy, Lanzarote es la 5ª isla que abandera el crecimiento económico, el crecimiento social, el crecimiento de turistas en las Islas Canarias. Y podrán decir, bueno, es que ha habido una pandemia para las 8 islas, una pandemia para el Estado español, una pandemia para el conjunto del territorio del Estado, de la Unión Europea. Por lo tanto, los datos son objetivos y no entienden de colores políticos, es algo tangible. Éramos la primera, ahora somos la 5ª, la pandemia ha sido mundial, como la propia palabra implica. O ha habido una nula gestión o ha habido una gestión defectuosa en el Cabildo Insular de Lanzarote. Ustedes acaban de publicar ahora mismo, o publicaban, perdón, el tema de Marruecos en la ONU con el tema de la frontera. ¿Están muy preocupados ustedes ahora mismo por la situación en la que se puede ver Canarias? Estamos preocupados nosotros y debería estar preocupado el conjunto de la sociedad, independientemente, y ahora sí lo digo de verdad, sin colores políticos, sin bagajes, sin fibias y fobias. Lo que está pasando con lo que está pasando con Marruecos es muy preocupante. Hay dos cosas para situarnos, una especie de cronograma. En mayo había una reunión bilateral del Estado español y de Marruecos para hablar de las migraciones en Canarias y no convocaron a Canarias. El ministro de Asuntos Exteriores y el presidente del Gobierno de Canarias dijeron que en la segunda reunión convocarían a Canarias para que estuviese presente. Esa segunda reunión ha sido esta semana. Tampoco han convocado a Canarias. No quieren que Canarias, que somos nosotros los que recibimos a los inmigrantes irregulares, los que recibimos, porque hay otros que se quedan en el mar. Y somos nosotros los afectados y los que conocemos de primera mano la situación. Pues Canarias tampoco ha estado esta semana en la reunión. Pero es que también esta semana se ha debatido en el seno de la Unión Europea, se ha creado una comisión de la plataforma de límites continentales que va a estar al oeste de Canarias, en donde se va a hablar de la expansión de las aguas de la zona económica exclusiva, en donde está conformada por 21 países. Marruecos ha entrado en esa comisión para hablar de las aguas que ellos quieren ampliar, la zona económica exclusiva, pero es que España no ha pedido entrar. Y España no está en esa comisión de límites de la plataforma continental, donde se va a hablar de la zona económica exclusiva de Canarias que pretende ampliar Marruecos. Entonces, nosotros ya no sabemos qué está pasando aquí, si es un silencio soterrado de manera hecha a propósito o si es un nuevo despiste del Gobierno de Canarias. Lo que sí sabemos es que se está jugando con la migración que llega a nuestras costas, lo que sí sabemos es que se está jugando con la ampliación de las aguas de Canarias y lo que sí sabemos es que no está ni Canarias ni el Estado español en ese tipo de reuniones. Hay alguien que está negociando por nosotros, no sabemos qué es lo que pasó en esa reunión que tuvo el Pedro Sánchez con el rey de Marruecos, pero esto es grave. Es muy grave y esto no entiende de colores políticos, esto entiende de la sociedad canaria en su conjunto. Bueno, pues dicho queda, desde luego seguiremos al tanto también de este asunto porque afecta y mucho, por supuesto, a Canarias. Secretario de Organización de Coalición Canaria, David Toledo, muchísimas gracias. Un placer. Gracias. Hasta la próxima. A todos ustedes, nada, Mingo, tú sigues conmigo Seguiré. hoy también, así que nada, a todos ustedes, unos momentitos, continuaremos con tertulia de periodistas. Hoy nos toca tertulia de periodistas. Bueno, ahora sí, ya estamos en tiempo de tertulia, en esta ocasión de periodistas. Lo primero decirles, no nos dio tiempo a cambiarnos en medio minuto. Es una entrevista evidentemente que estaba grabada el día de ayer y por eso tampoco le preguntamos, sí le preguntamos por los incendios, pero no por todo lo ocurrido esta madrugada. Hay que ser honestos, además lo iban a notar ustedes por la indumentaria. Bueno, ahora sí, presento a quienes están hoy con nosotros, José Ramón Sánchez, delegado de la Isla de Canarias 7. Muy buenas tardes, José Ramón. Muy buenas. Y Alberto Acosta, que viene directamente a la destiladera. Muy buenas tardes, Alberto. Muy buenas tardes. Algo interesante. Bueno, hoy hemos hablado básicamente de lo que supongo también hablaremos aquí, de la sentencia de la desaladora, del asalto a la desaladora en septiembre de 2014, que se ha resuelto en primera instancia hoy. No sabemos si se va a recurrir o no, pero por lo menos ya está resuelta en primera instancia. Bueno, ¿era lo esperado, no era lo esperado? ¿Cómo valoran un poco? Para mí era lo esperado. Ustedes que fueron al juicio, creo que lo dije más domingo de ustedes.
testigo también, por los indicios, al no acusar al Ministerio Fiscal, estaba la cosa bastante marcada para que, o era muy rotunda la acusación popular al tiempo de argumentar y exponer, y creo que no fue así. Y ahora incluso se expone al pago íntegro de las costas, que pueden ser decenas de miles de euros, porque la jueza entiende que ha habido mala fe o temeridad en la denuncia. Solo quizás más discutible, porque... Bueno, veremos si hay algún tipo de recurso. Hay 10 días para recurrir ante la audiencia provincial, no sé si al completo o al menos esta parte en particular. Yo lo que... La sentencia no entra en el fondo. O sea, la sentencia te dice abiertamente que, evidentemente, el asalto de la planta nunca sabremos si tenía responsabilidades o no tenía responsabilidades penales, pero San Ginés, porque lo que te dice la sentencia es que, aunque aquel asalto es ilegal, eso es indiscutible porque hay autos judiciales que le obligaron a devolver la planta, lo cierto es que desacredita la posición de la acusación popular en este procedimiento. Lo que yo no acabo de ver, y eso es una teoría que tenía el propio Pedro Sanginés con su defensa, que lo llevó hasta las últimas consecuencias, intentar que no se celebrara ni siquiera el juicio. Lo que yo no acabo de ver es el tema de temeridad, que no lo entiendo, por una sencilla razón. Hay un juez instructor que ve indicios claros de delito, pide que se redacte escrito de acusación, y además de que se pide que se redacte escrito de acusación, hay una audiencia que dice se celebra el juicio, la Fiscalía se oponía a mantener cargos, pero tampoco se oponía a que se celebrara el juicio, se produce el juicio, y eso quizás es lo que más. Y después otra parte que es, para los ciudadanos, incomprensible, desde un punto de vista, por lo menos mío personal. Este procedimiento es muy parecido al procedimiento del Baño de los Dolores. Dimas Martín en su día hizo un baño de forma ilegal. Los informes, no tenía informe y se hizo un baño allí. Los informes aparecieron a posteriori y condenaron a Dimas Martín por el Baño de los Dolores a 2 años de cárcel, y no recuerdo cuántos de inhabilitación, pero vamos, 2 años de cárcel, los recuerdo, que los tuvo que cumplir. En un procedimiento muy parecido, para mí este es más grave, pero eso yo no sé de derecho, pero San Ginés no es ni juzgado, porque aunque hay un juicio y una solución, nadie entra en el fondo de la cuestión de qué hizo ese hombre, que es que asaltó aquello sin un informe por escrito que le diera la razón. Entonces, desde el punto de vista de alguien que no tenemos ni idea de derecho, y que respetamos, no estoy diciendo con esto que la jueza sea nada extraño, una apreciación. Digo incomprensible, ¿no? Una acotación con respecto a la acusación popular, y es que en la vista se hizo especial mención a Carlos Meca y Pablo Ramírez, y yo recuerdo haber tomado nota sobre la presencia también de Plácida Martín. En la sentencia se le incluye también como la tercera consejera implicada con Podemos, porque es cierto que el procedimiento comenzó con Podemos como formación política, pero que luego derivó, y de hecho hubo además en las cuestiones previas para que no se siguiera el juicio, que luego finalmente fueron desestimadas, el hecho de que se podía dar representación a los consejeros a posteriori, a título particular, al margen de que Podemos no estuviese representado, como así fue. A ver, lo que está claro es que el juicio básicamente no se centró casi en eso, ¿no? En lo que al final ha acordado la jueza. Se celebró el juicio. Ahí ya veremos si realmente hay un recurso. La audiencia ha tumbado varias veces, no es la primera vez, que la audiencia ordena repetir un juicio, o que la audiencia contra un fallo de un juzgado de lo penal o un juzgado de lo contencioso dice que no hay de la China. Es decir, que todavía yo creo que este caso no está cerrado. Creo yo que todavía no está cerrado. Veremos a ver si hay recursos, eso es lo primero. Y son las claves, ¿no? Saber si hay recursos. Creo que si han llegado hasta aquí, 10 días. Si han llegado hasta aquí, y sobre todo por el tema de que tienen que poner bastante dinero, sería ilógico que no presentaran un recurso y aceptaran todo. Ya te digo, van a ser, en principio, se exponen a decenas de miles de euros. Por eso te digo, si se porque exponen hay que pagar a los eso, diferentes letrados y las minutas no son baratas. Lo mínimo es que presenten un recurso. Es decir, presentarán un recurso, claro, ya no solo si presentas recursos te expones a incrementar ese abono, cuidado. Sí, pero a lo mejor está... Yo lo entiendo. Que es un todo o nada, ¿no? Yo no te queda otra. Yo personalmente recurriría, pero no sé lo que van a hacer ellos. A mí me parece, mi opinión personal es que hablar de temeridad en este asunto es que es un juez instructor, o sea, no es una persona que se ha inventado un delito, no es que yo vengo y te diga, pues José Ramón Sánchez ha matado a Pepito Pérez,
y está Pepito Pérez vivo, tú no tengo ninguna... Y dice, bueno, esto es evidentemente temeridad, no sé qué, es una falsa denuncia y tal. Aquí hay indicios claros de delito, estos señores formaban parte de una institución pública y tal. No sé si va a haber recursos, yo no he hablado con nadie de esas personas. Sí que creo que hay que esta sentencia, que repito, no estoy discutiendo en ningún momento el papel de la jueza. Yo estoy convencido que la jueza no habrá puesto esto por no sé qué de corrupción ni locura. Habrá hecho lo que en justicia ella cree que se debe de aplicar. Eso no tengo ninguna duda para que quede todo meridianamente claro. También es verdad que los jueces a veces aciertan, en otras se equivocan y hay otras instancias para refrendarlo. Pero sí que lo que creo es que, por ejemplo, en caso de que esto se consolide, es un duro golpe para aquellas asociaciones que quieran denunciar la corrupción, porque se enfrentan a pagos. Bueno, pero hay casos y casos. Yo creo que este era clarísimo. No, bueno, pero que no es comparable con otras situaciones, entiendo, pero bueno. Para mí personalmente, tú no lo ves comparable, no, pero si eres una persona que sí quiere acusar a alguien por una ilegalidad que considera manifiesta que es una prevaricación, hay un juicio, hay una instrucción, el instructor ve casos... es en el sentido de... Cualquiera se lo piensa a la hora de denunciar. Preliminar, el juez instructor, que fue Jerónimo Alonso en el 2 de Arrecife, decidió dejarlo sin avanzar. La propia audiencia fue la que él dijo, señor, esto hay que retomarlo, le obligó a hacerlo. Claro. Y claro, si uno presenta recursos de la audiencia con este fundamento, entiendo que la audiencia moralmente se tiene que decir, bueno, pues a lo mejor lo que hacemos es que cada parte abone sus costas y punto. Entiendo que eso puede darse, eso sí. Porque yo lo que creo que de lo contrario es que estarías vendiendo... Imagínense quién se atreve mañana, un caso de corrupción política, ¿no? ¿Quién se atrevería a poner...? Yo lo digo, este caso, yo por ejemplo ahora cuando oía a Dimas que solo se le condenaba a él y tal, seamos realistas, este caso, si es Dimas el que está en el banquillo, yo no sé cómo hubiera acabado el procedimiento. Si es Dimas o personas así, digamos, más tendentes a verlos en otras situaciones. Yo no sé cómo hubiera acabado el procedimiento, pero que los espectadores que conocen a Dimas Martín y que saben cuál es la historia de la isla, si Dimas Martín hubiera saltado una planta privada, hubieran metiendo 4 patadas y se lo hubieran quitado y se lo hubieran puesto, entonces tienen que explicarnos las cosas muy bien y después a unos ciudadanos que son consejeros de esa administración, que tienen una fase instructora, que el juez es recurrido su paralización y la audiencia le diga, no, aquí hay indicios de delito, continúa usted, el juez continúa, acaba cerrando, pide que tú solicita que formulen escritos de acusación, formulas el escrito de acusación y te condenan en costa y en no sé qué. Claro, entonces para mí hay una parte que puede ser importante saber, aquí no se ha juzgado el fondo del asunto, porque nos hemos quedado en eso a lo mejor yo no tengo idea de derecho, pero para la otra como ciudadano, cualquiera se atreve a denunciar a un corrupto si acabas teniendo un problema de 100.000 euros o de 70.000 euros. Es cierto que afortunadamente hay otros tantos que están pagando por temas de corrupción, afortunadamente, sí. Pero sí que es cierto, estoy contigo, de que desde luego... Si esto lo hace Dimas, te cuento. Lo que viene a decir la juez es que cuando Podemos presentó el recurso, cuando presentó la denuncia, ellos tenían, una vez que habían dejado de ser consejeros, tenían que haberse, como persona física, haberse sumado a esa... Sí, eso te enteras 5 años más tarde. Claro, y según ellos nunca lo llegaron a hacer. Habrá que ver si es verdad... Pero eso por la instrucción y por todo eso, te enteras 3 años más tarde. Y por eso digo que yo creo que seguramente me extrañaría mucho que no recurrieran a otra audiencia, porque claro, quedarían como tontos, entre comillas, ¿no? Es decir, has estado litigando y ahora te dicen qué tal. A ver, es que te expones, es un doble o nada, como te decía. Bueno, pero es que no te queda otra, o pierdes todo ahora o nada. Claro, o el doble. O sea, y a lo mejor incluso incrementan las costas, porque si tienes que recurrir y también pierdes... ¿Qué doble te van a meter? No, lo más que te han puesto todo ya. Las costas que surjan de este recurso, por ejemplo. Pero eso es ya... Es muy complicado, porque también sí, se pone subes una balanza... sería un porcentaje, nada o un 20% más. Pero un porcentaje, sí. Un nada o un 20% más. Yo personalmente sería de los que recurriría, porque de verdad he hablado con mucha gente. Hoy, por ejemplo, teníamos a Tomás Silvera, que es tremendamente prudente con las decisiones judiciales y además es abogado y es tremendamente prudente con las decisiones judiciales. Y hoy decía, en su modo de hablar, que había cosas que eran difícilmente comprensibles en la sentencia que ha visto hoy. No lo sé.
no sé lo que harán y desde luego tal. Ahora, lo que sí digo, porque yo no estoy para acusar, o sea, yo no estoy para condenar y tal desde el punto de vista penal, sí estoy para analizar. Hay que partir de la base de que una acusación popular, cuando se expone a un caso de esta índole, con el Ministerio Fiscal al margen, pues claro, está uno en el foco, en el punto de mira, que si pierdes, pierdes tú solo. O sea, no es, porque claro, no es los casos que están ahora en paralelo, por ejemplo, lo del caso Yat, de que Fiscalía está bien vendida y pidiendo penas de consideración, 6 años de cárcel para los diferentes imputados. Ojo. Pero en este caso, repito, en este caso hay una decisión de la audiencia que diga, continúe usted, porque por ejemplo, la Fiscalía estaba súper metida hasta las trancas en el caso Stratus, otro caso que seguro que son jueces honrados, yo no lo discuto, hemos visto que pobres diablos les han tirado las casas, le han metido condenas de cárcel, multas 100.000 euros, como se puede decir, de cientos de miles de euros, 90.000 euros a un tío, 50.000 a otro, y aquí se fueron todos para su casa con una bodega que evidentemente nadie discute que es ilegal, hasta tal punto que yo soy Gladys Acuña y digo, o sea, que la más pringada aquí... Sí, 12 años de... 14 años de inhabilitación. Y el que hizo la bodega y todo esto es en la casa. Entonces, hay cosas que hay que explicarlas muy bien. Y en este caso, a mí personalmente no veo... ha habido otros casos donde, joder, que ha habido denuncias que eran de chiste, ¿no? En este caso, la Fiscalía les acompañó, hay un acuerdo entre él y la empresa, es que aquí lo la audiencia... que decir es que se olvidaron de presentar un escrito, es que no venimos diciéndonos que ustedes han hecho... no, es que se han olvidado de presentar un escrito o como grupo... Es decir, son cuestiones... Es que la mala fe procesal es otra cosa. Pero es que a eso es a lo que voy, que si ponemos en una balanza el nivel de gravedad de lo que estás comentando, de la situación por la que no se ha llegado al fondo de la cuestión y de que en su momento la situación de Podemos y demás, y el hecho de que cabe la posibilidad de que se haya podido prevaricar, pues evidentemente esto segundo es mucho más grave y por eso desde fuera, para quienes no entendemos evidentemente de todo esto, insisto, porque la justicia es así, los procedimientos judiciales son así, pero para quienes no entendemos, pues evidentemente nos cuesta entender que no se pueda llegar al fondo de la cuestión porque es mucho más grave que se hubiese podido prevaricar en ese asunto, ¿no? Que es lo que no vamos a conocer, de momento no se va a poder conocer. De hecho, si entraras en el fondo de la cuestión, que no sé si eso llevaría incluido un delito de prevaricación, si entras en el fondo de la cuestión, la misma jueza, en la misma sentencia, Domingo, está diciendo que nadie discute que el asalto fue una ilegalidad. Y tú a priori, los periodistas que estamos aquí, que llevamos ya unos cuantos años siguiendo el negocio del periodismo y por lo tanto la actualidad, y tú que acabas de llegar nueva, o cualquier ciudadano... Ya tiene su rodaje, hombre. Sí, pero que tiene... En algún momento dejaré de ser nueva, ¿no? Sí, cuando lleves 8 o 9 años. Ya se ha quitado la L. Sí, me quedo un rato todavía. Vale, no, te quitas la L y ya está. Pero me refiero, si nos preguntan a los cuatro, a priori, y dice, mire, se ha tomado una decisión trascendente sin ni un solo informe jurídico, sin tener competencias para tomar esa decisión, porque ni el consorcio, ni el consejo, ni el cabildo los tenía. Con un informe verbal, los informes aparecieron a posteriori, uno de ellos trabajaba para Canal Gestión mientras le estaban dando la planta, y además, y nos cuentan el relato, tú dices, coño, prevaricación de libro, ¿no? Sin embargo, en este caso, no se entra a judicializar, pero es que además se le condenan costas. Entonces, yo como ciudadano, que no tengo ni idea de derecho, Alberto, digo, insisto, a el hecho de que Fiscalía quedara al margen... Pero es que Fiscalía queda al margen... A ver, es voluntario y de hecho en la última sesión, el día 1 de este mes, estuvimos valorando lo que estábamos en el juzgado, que Fiscalía igual rectificaba y finalmente presentaba informe pidiendo pena y aún así se hizo un alegato más agresivo que el anterior. Sí, pero se ratificó en que al final de cuentas no entendía que fuese una cuestión pero punible. Perdón, para decirlo de Fiscalía, no nos olvidemos, hay un señor que en la misma situación que Pedro Sanginés ha sido condenado en España con la Fiscalía en contra pidiendo su absolución, se llama Urdangarín. Que sí, a ver, que puede pasar, pero que te expones a que lo normal sea lo contrario, te estoy diciendo. Bueno, nos queda, seguiremos el tema, evidentemente, veremos Botín es eso, no hay mucho tiempo para el asunto de ver... ¿Es la que rectifica la de Urdangarín? Ver si hay recursos o no hay recursos, si presentarán recursos o no hay recursos, lo veremos, evidentemente, informaremos y también lo analizaremos en estas tertulias. Nos quedan 5 minutos, yo creo que las dos noticias del día es por un lado esta, evidentemente, y por otro lado sigue siendo desafortunadamente el incivismo, vandalismo, en fin, yo no creo que algunos de los que están aquí, yo no, viven en Arrecife. Yo no sé si tienen miedo ya de aparcar los coches o no saben dónde aparcarlos o... Yo creo que hay una parte de vandalismo
que se está tomando en la ciudad de Arrecife. Estamos viendo imágenes de los coches quemados esta madrugada. En los últimos meses, y empezamos a ver... ¿Son intencionados? Sí. Los casos todos, es que por eso es gravísimo. Dicho por el gerente que hemos hablado hoy con él, del Consorcio de Seguridad y Emergencia, más del 90%. Sí, sí, sí. De repente los coches no empiezan a prender fuego un año y otro no, ¿no? Es así. Sí. Yo creo que hay, si a eso le sumas, por ejemplo, las reyertas que estamos viendo, que cada vez son agresivas y cada vez como con más, hay un momento de decir que en Arrecife hace falta tomar medidas de alguna, no sé cómo, porque no me dedico a eso, pero desde luego entre el vandalismo de los incendios y tal, pues evidentemente Arrecife está en una situación delicada, claro, sí, a mí me lo parece. La paradoja que es que este año ya llevamos más coches incendiados que en contenedores. Sí, exactamente. Es decir, cuando... Lo tengo por aquí apuntado. En lo que vamos de año, en Arrecife y estamos hablando... Sí, perdón. 25 vehículos y 23 contenedores. Lo que va va de año. Y ya no son vehículos, insisto, abandonados, que era lo que ocurría antes. Son vehículos que están en uso, que son de que te levantas por la mañana y ves tu vehículo incendiado, como estamos viendo ahora mismo. Y después con el agravante que puede, por ejemplo, si está esta casa que está ahí está como tapiada, ¿no? Pero si es una casa normal y corriente con tu ventana, que hay muchísimas en Arrecife, que da a la acera, claro, tienes que salir por pata de tu casa de madrugada y con el riesgo de que el humo, el fuego, es decir, que además... Un coche cuando arde hay explosiones, es decir, es muy peligroso. No se sabe dónde termina un coche. Claro, por eso digo que... Y más si es un coche antiguo, con los depósitos de gasolina llenos y tal. Y luego lo que te cae, pues o sea, lo que te cae me refiero, que si no tienes, comentaba Enrique, nos comentaba que si no tienes el coche, lo del seguro contra incendios, si tienes un seguro de estos alto riesgo que a lo mejor no te cubre exactamente, tienes que cargar con... Pero Paula, con todo. aunque te lo cubra. Aunque te lo cubra. Tú tienes un cochito, el tuyo. Claro, y la gente, exacto, y que a lo mejor estoy terminando de pagarlo todavía No, y me levanto por la ejemplo, mañana y adiós. Mi coche tiene 14 años. Es un coche que tiene 14 años. Yo lo cuido porque es el coche con el que yo vivo, como muchos ciudadanos de Lanzarote, que pueden tener coches de más de 10 años para arriba. Le prende fuego al coche y a lo mejor el seguro te da 1.000 euros o 2.000 euros, porque ya es un valor... O menos, porque es un valor residual. Entonces tú tienes un coche ardiendo y 600 y 1.000 euros, y ahora ¿qué compras por 1.000 euros en el mercado de segunda mano que se asemeje a lo que a ti te ha dado el seguro? O sea que aparte que tengas o no tengas el seguro, es la valoración. Evidentemente, si tienes un a todo riesgo, un coche de lujo, pero normalmente los coches que están en la calle... Incluso a todo riesgo, el valor que te ofrecen es el de ese año. Te hacen la tabla, es una cuestión objetiva, oye, 892 y punto. Y es lo que te dan. Sí, porque además son tablas que hay, da igual lo que tú tengas, si tienes las 4 ruedas nuevas, que si les has hecho la chapa, que si lo tienes niquelado, te da igual que lo tengas como lo tengas, te lo van a tratar el mismo coche al que lo tenga hecho una porquería, al que lo tenga en perfectas condiciones. Exactamente, y lo de las reyertas lo mismo, o sea, ya son 2 en muy poco tiempo. Además hemos podido hablar con la Policía Nacional, insistía en que fue, como bien decías, bastante agresiva por lo que nos comentaba, y bueno, yo que también salgo a esos locales de ocio en los que está ocurriendo y demás por las noches, que lo último, por supuesto, es culpar a quien se dedica a esto, porque no tienen absolutamente nada de culpa. Somos pues como decía Domingo, los lajas, como se suele decir, ¿no? En estos casos. Afortunadamente este último lo han detenido, que no siempre sí, generalmente es así. Lo de los locales, es muy rara la pelea que es dentro de un local. Es muy raro. Fue justo a la salida en Son este a la caso. salida cuando a lo mejor dentro se mosquean y salen a la calle a pelear, ¿no? Pero lo que pasa es que con un vaso, Arrecife corre el riesgo de convertir eso zonas de ocio que en principio tendrían que ser tranquilas, entre comillas, convertirse ya en sitios problemáticos, ¿no? Y eso ya cuando va corriendo eso... Si lo vamos sumando todo, claro, empiezas a tener una foto que, sinceramente, Arrecife es una ciudad tranquila, puedes caminar, pero empiezas a tener una foto que hay que tomar cartas en el asunto de manera inmediata, porque además se ha ido degenerando en los últimos meses, este año es que se ha vuelto loco, yo no sé, que esto es, no sé, 2022, toca quemar coches, es que no lo entiendo, es que no sé lo que pasa, pero desde luego que la ciudad no puede mirar para otro lado porque es que es un desastre. No, y además lo que decía el gerente del consorcio, es verdad que a lo mejor los ciudadanos tienen que ser como más activos, ¿no? Si tú ves
hoy día que con los Grabarlo. teléfonos móviles ves Pedía solidaridad mandárselo en a la ese aspecto. policía de forma anónima y que la policía, pues, es decir, involucrarse también un poco en el cuidado de la ciudad, porque al final pasa eso, si tú ves basura por todos lados y nadie la recoge, siempre genera más basura. Si tú ves peleas y nadie hace nada, pues al final va a haber más peleas, ¿no? Entonces, Exacto. yo creo que también el ciudadano tiene que un poco ser activo, ¿no?, en este tipo de cosas. Pues sí, es así. Pues nada, creo que eran las dos grandes noticias del día. Esperemos que el tema... Una cosita, sí, si por me pide. supuesto. Por cierto, que al margen del análisis es una gran noticia para Pedro Sanginés y ahora le deja carretera abierta a los debates que hemos tenido siempre aquí, que yo siempre he sostenido que en caso de que en este saliera absuelto, Pedro Sanginés optaría por la candidatura al Cabildo de Lanzarote y tendría muchas posibilidades, por no decir que yo creo que va a ser el candidato, para encabezar. No sé si recuerdas, Paola, que Por supuesto que lo lo recuerdo. hemos discutido tú y yo varias veces. Digo, si salía absuelto en esta causa, y ya pase lo que pase, se recurra o no se recurra, la sentencia no te llegará seguro hasta después de prácticamente seguro hasta después de las próximas elecciones. Bueno, así que eso es que me gusta y que es una gran noticia para Pedro Sanginés, que lo deja de estar totalmente desahuciado a volverlo a poner en la carretera de la política, ¿no? Y si Veremos no hay qué es lo que novedad pasa. con el resto. tema de la casa y Sí. el tema del Ahí, juicio. aunque haya novedades, no va a estar juzgado antes. Bueno, pero depende si Depende de una vez que se levante el secreto sumario, a ver qué sale tras luz. Exacto, Sí, pero claro. Bueno. estaremos de acuerdo que no va a estar no va a haber un PA rápido. Bueno, como no vamos a hablar sobre cosas que todavía no han sucedido, ya hablaremos de ello. Sí, De momento vamos a contar que empezó el verano hoy y ya veremos cuando llegue el Sí, próximo. exacto, seguiremos el próximo, debatiendo, ¿no? Alberto, porque es cierto que hay varias posibilidades, que si por un lado Osvaldo, que si por otro Migdalia lado y él. Migdalia y por otro él. Yo, bajo mi punto de vista, no tengo ningún problema en decir mi opinión. Yo creo que Migdalia tiene ese puesto más que merecido, pero ya veremos lo que hace Le el falta partido. que ella se lo crea, ¿no? Si Por- tú no te lo pues crees, sí, efectivamente. ¿por quién era Osvaldo Bentancor el día que se presentó en Teguise por primera vez? Nadie. ¿Quién era Pedro Sanginés la primera No, vez? sí, desde luego que lo primero Ahora, es creérselo. si tú no te lo crees a ti mismo, pues no tienes ninguna posibilidad. Por supuesto que sí, así es. Bueno, ahora sí me despido. En cuanto a los vandalismos y todo esto, no le voy a decir nada a las personas que cometen estos actos vandálicos porque creo que me saldrían cosas por la boca que no puedo decir hasta ahora. Dilo. Pero sí que... Que yo te respaldo y que seguro que domingo... Pero bueno, pero sí que la solidaridad que pedía el propio gerente del Consejo de Seguridad de Emergencia de nosotros mismos, si vemos algo, evidentemente informar, grabar lo que esté en nuestras manos, y a los cargos públicos, al ayuntamiento, que evidentemente creo que están ante, como decía Alberto, una foto un poco complicada y que hay que actuar, Bueno, me despido. Muchas gracias por estar con nosotros en una nueva jornada. Hasta luego, Domingo. Mañana regresa, yo me ruedo un poco y regresa nuestro compañero Jaime Puig con nosotros. Hasta mañana, buenas tardes. Thank you.